Hola, soy Gustavo Adolfo Becker. Nací en España, en el año 1836. Mi cumple es el 17 de febrero, digo, por si me quieren regalar algo. Dicen que mis rimas fueron el punto de partida de la poesía moderna. También me contaron que Fausto, la novela de Goethe, fue el punto de partida de muchos de sus seguidores. Jajaja. Mi padre fue un pintor. Con mi hermano Valenciano nos dedicamos a la pintura, pero yo la abandoné a los 5 años, cuando quedamos huérfanos. A los 10, entré en el colegio de Sevilla, donde conocí a Narciso Campillo, un gran amigo, delirante como yo. A mis 11 años perdí a mi madre, siendo mi tía quien se ocupó de mis 7 hermanos, menos de Valenciano y de quien les habla. Ese mismo año cerraron el colegio al que iba. Yo quedé a la deriva, pero mi madrina, Manuela Moreno, me ofreció vivir con ella. Manuela tenía una humilde pero hermosa biblioteca. Fue ahí donde me interesé por la poesía. Después de un tiempo empecé a estudiar pintura en el taller de Antonio Cabral y más tarde en el de mi tío Joaquín Becker. Mi tío fue el que me dijo una frase que hasta hoy recuerdo: tú no serás nunca un buen pintor, sino un mal literato. Si me viera ahora, se golpearía la cabeza con la pared. Jajaja. Cuando me fui a vivir a Madrid, pensé que triunfaría como escritor, pero tuve que vivir como un bohemio. Me asocié a un par de amigos para poder vivir. Muchas veces no teníamos que comer, pero vivíamos bien. No nos preocupaban mucho nuestras vestimentas, ni usar ropa ostentosa, lujosa. Tampoco éramos como esos delicaditos señores, tan pituquitos, con pelucas, pintados, y usando esos pantalones ridículos. Nosotros éramos más libres, vestíamos como queríamos, y en el amor no nos casábamos por tener apellidos de renombre ni por ganancia. Nosotros lo hacíamos por amor. Y lo mejor fue que día a día los jóvenes nos apreciaban y querían ser como nosotros. Fuimos como una especie de nuevos héroes para ellos. Románticos, así nos llamaban por darle mayor prioridad a nuestros sentimientos. El romanticismo surge en Alemania y el Reino Unido, como una reacción al clasicismo. Querían romper con esas ideas tan absurdas que se habían apoderado de la música, la arquitectura, hasta de la pintura. Los jóvenes se sintieron tan identificados con este ideal que lo trasladaron hasta lo político. Imagínate la inmensidad de este movimiento que está vigente hasta el día de hoy, y no tan solo en Alemania y el Reino Unido, sino que en todo el mundo. De no haber sido así, o no podría haber sido una referencia en este género. Cuando el romanticismo llegó a España, España estaba presa por los ejércitos de Napoleón. Pero fue en 1814 cuando España se levantó en armas, derrotando así a los franceses y obligando a los liberales, o sea, a los románticos, al exilio o la muerte. Fue después de la muerte de Fernando VII, cuando volvieron los liberales, que el romanticismo cobra vida en España. En Inglaterra, los pintores William Turner y John Constable aportaron su contribución a la pintura de los paisajes románticos. John es el precursor de esos paisajes oscuros y enfadados, mostrando en ellos sus sentimientos. William representa a la naturaleza por poderosas fuerzas cósmicas. La división de Alemania en pequeños estados no facilitó la formación de una capital artística semejante a Londres o París. Desde la época de Holbein y Durero no se encuentran en Alemania una tradición pictórica de la misma magnitud que en el resto de Europa. La Alemania romántica pisó fuerte en el género musical y literario, no así en las artes plásticas. La pintura romántica en Francia toma otro rumbo distinto al de Alemania e Inglaterra, pero no deja de ser una obra romántica. El paisaje deja de ser un lugar donde transcurren hechos humanos, sino que la misma naturaleza es el personaje principal en estas obras. La música del romanticismo se consideró el lenguaje perfecto porque despierta esa sensibilidad adormecida que tenemos muy adentro nuestro, abre nuestra conciencia hacia la percepción más pura de lo sublime. Para mí Beethoven fue uno de los más grandes exponentes de este género. Inspiradora música la de este chaval. De todas las artes visuales, la preferida en esos tiempos era la pintura. La mayoría de los románticos expresaban sus sentimientos personales a través de un lienzo. También generó grandes avances en la pintura de paisajes. El drama fue el género por excelencia de la literatura romántica. Como se habían revelado a todas las normas habidas y por haber, era obvio que en el teatro iba a ocurrir lo mismo, rompiendo las reglas neoclásicas, mezclando prosas y versos, lo cómico y lo trágico, con un número variable de actos. Por lo general las obras trataban de un hombre noble y generoso, enamorado de una dama que a su vez ella también estaba enamorada de él, pero su amor se ve obstaculizado, obstáculo que los conduce a una tragedia. La poesía romántica tiene rasgos similares a las del teatro. Son escritos donde el amor y la muerte van de la mano. También hablan de la lucha constante por la libertad, la melancolía y el pesimismo. No es por fanfarronear, pero he aquí, una de mis obras: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá,
Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Vaya, ya se darán cuenta del amor que tenía por esa mujer, ¿no? Ese poema lo escribí cuando conocí a mi esposa Casta Esteban, con ella nos casamos en 1861 y juntos tuvimos 3 hijos. Un año antes, en 1860, fundé mi propio diario. Ya había trabajado en diarios antiguamente, pero mi sueño siempre fue tener uno propio, y con la ayuda del financiero Salamanca pude hacer mi sueño realidad. Dándole trabajo a mis amigos José Luis Alvareda, él era el director. Juan Valera, era el que se encargaba de redactar las noticias, junto a mi queridísimo amigo Rodrigo Correa. Gracias a mi diario, Diario El Contemporáneo, pudimos vivir muy bien con mi esposa, pero en 1862, cuando nació mi primer hijo, Gregorio Gustavo Adolfo, no nos alcanzaba mucho el dinero, eso que en esos tiempos no usaban pañales descartables como ahora. Fue por esa razón que empecé a escribir más seguido, siendo en ese momento donde surgieron algunas de mis más grandes obras. En 1863 tuve una recaída de mi enfermedad, debido a la tuberculosis que me diagnosticaron en 1857, y aunque se me habían pasado las fiebres y los mareos, la enfermedad seguía ahí, adentro de mi cuerpo. Fue en ese mismo año que mi hermano me retrató, esa es la foto que tienen de mí en estos tiempos. En 1864 y hasta 1867, González Trabo me nombra censor de novelas, por lo que me tuve que mudar a Madrid. En este mismo año nace mi segundo hijo Jorge Becker. Llegamos al año más triste para mí, 1868, me toca desempeñar un año más mi oficio de censor, pero lo triste fue que ese mismo año descubrí que mi amada esposa me era infiel y como si fuera poco, se me pierde el libro de poemas que hacía poco lo había terminado de escribir. En diciembre de ese año nace mi tercer hijo, Emilio Eusebio, pero para mí que era de su amante y nunca me lo dijo. Después de tanto escapar por la revolución, decidí volver a Madrid para dirigir la Ilustración de Madrid que había fundado Eduardo Gasset, con la intención de que yo lo dirigiera y que mi hermano trabajara ahí, pero algo muy triste, me tiró en un pozo depresivo. Mi queridísimo hermano falleció unos meses después de que yo me haya ido a vivir con él. Así, septiembre de 1970, fue el mes más triste para mí. Mi amigo Augusto Ferrán y Rodríguez Correa fueron los encargados de hacer públicas mis obras y de quemar las que yo no quería que salieran a la luz. La tristeza por la muerte de mi hermano y mi avanzada enfermedad me consumieron la vida. 3 meses más tarde, el 22 de diciembre para ser exacto, fue mi último día de vida. En 1913, a mi hermano Valenciano y a mí, nos trasladaron a Sevilla. Es tan hermosa la historia del romanticismo, pero aún más hermoso es saber que todos los que hicimos grande a este movimiento fuimos, somos y seremos reconocidos mundialmente. Gracias Arti por permitirme contar mi historia, saludos jajajaja.